Hola, ¿qué tal comunidad? Gracias por acompañarme una vez más. Como siempre, soy JS el Muñeco y les doy la más cordial de las bienvenidas aquí en Relatos del Muñeco. El espejo de la abuela. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. Los invito a que visiten su página de Facebook, Relatos Paranormales. El enlace se los dejo en la descripción de este video. Sin más, comenzamos. No todo lo que vemos frente al espejo es la realidad absoluta. En ocasiones, hay oscuros secretos que se esconden tras nuestro reflejo. Nuestra familia nunca fue muy unida. De hecho, había muchos primos y tíos a los cuales nunca conocí. Mi círculo era bastante pequeño. Mis papás, mi hermano pequeño y mi abuelita. Como frecuentemente sucede, al trabajar mis padres, mi abuelita era quien me cuidaba desde que yo tengo memoria. Debido a eso, nos unía un lazo de amor irrompible. Yo la amaba y ella a mí. También amaba a mi hermano, pero lo nuestro era superior. Para mí, ella era la mujer más buena del mundo, siempre tierna y amorosa, quien siempre salía a mi defensa cuando me regañaba mamá. Debido a su bondad, no entendía cómo la demás familia no la visitaba o siquiera la llamaban. Era como si mis tíos y mis primos se hubiesen olvidado completamente de ella, algo que cuando se lo mencionaba a mi abuelita, ella solo decía que cada uno estaba ocupado en sus cosas, que no era necesario que la visitaran, puesto que ella se conformaba con solo saber que todos estaban bien. Sin embargo, tras su tono de voz indiferente, no podía ocultar cierto dolor, el cual también reflejaba en su mirada, la que con trabajo podía contener las lágrimas reprimidas por la melancolía. Para mí, siempre fue un misterio la lejanía de la familia, por lo que le insistí a mi madre que me contara el motivo. Ella me dijo que era por el tema de la herencia, ya que al morir el abuelo, ella no quiso hacer absolutamente nada para repartir sus propiedades, las que el abuelo había dejado todas en nombre de la abuela. Supongo que debió haberla amado mucho para dejarle todas sus posesiones, aunque ella nunca hizo uso de aquellas, ya que se fue a vivir con mi madre sin tocar ninguno de sus bienes. Me quedé conforme con la respuesta y durante años no volví a insistir en ese tema. Con el paso de los años, mi abuelita se iba envejeciendo y la claridad de su mente ya se había desvanecido. A diario hablaba incoherencias, nombrando a personas que nosotros no conocíamos ni pertenecían a la familia. Incluso sus hábitos ya no eran los mismos. Todo en ella había cambiado, excepto el ritual que la vi hacer siempre desde que tengo memoria: cubrir cada noche su gran espejo con una funda negra. Cuando pregunté a qué se debía, ella solo decía: para que los fantasmas ni las brujas te vengan a vigilar por las noches, mientras el espejo esté cubierto, tu abuelita podrá dormir a salvo. A pesar de que yo no creía en estas cosas, no pude evitar sentir cierto temor en aquellas palabras. Tal vez no por el hecho de imaginarme fantasmas y brujas, sino por pensar en los miedos que mi abuelita guardaba en su corazón. Con el avance de su enfermedad, ya en un tiempo no podía levantarse de su cama, por lo que me encomendó que cada noche fuera a su habitación a cubrir el espejo, ya que ella no podría hacerlo. Yo acepté de buena gana, puesto que cualquier cosa que pudiera hacer
para que mi abuelita se sintiera bien. Me dejaba un dejo de satisfacción. Sin embargo, esta satisfacción se esfumó luego de cometer un fatal descuido. Mi novio me había invitado a un viaje de fin de semana a un bosque, el cual acepté emocionada, olvidando mi promesa y sin advertir a nadie más de la petición de mi abuelita, algo que me costó muy caro. Cuando llegué aquel lunes en la mañana, desde fuera de casa pude ver toda la familia reunida. No era necesario que nadie me dijera lo que había ocurrido. Era obvio que mi abuelita había fallecido. Caí de rodillas en la entrada, con todo el peso de la culpa sobre mis hombros. Mi abuelita se había ido y yo no había estado a su lado en sus últimos momentos. Me sentí la peor de las nietas, y mi culpa se acrecentó al escuchar las palabras de mi madre al preguntarle lo ocurrido. Ella tomó mi mano y me llevó a su habitación, mientras los invitados estaban en el salón alrededor del féretro, que contenía los restos mortuorios de la abuela, todos a su alrededor haciendo presencia, pero ninguno con expresión de dolor. Llegamos con mamá a la habitación y me preguntó en tono muy preocupante: «Hija, ¿la abuela te habló en algún momento que algo estaba en peligro?» «No, mamá, nunca me mencionó nada. ¿Pero por qué preguntas? ¿Acaso no fue muerte natural?» «Supuestamente sí. Falleció de un paro cardíaco, aunque ella nunca padeció del corazón. Creo que hay algo más. Después que te fuiste de viaje, le vine a dar un té y ella se veía bastante nerviosa. Intentó avisarme de algo, me señaló el espejo, pero justo me llamaron del trabajo y ya no regresé a su habitación hasta el otro día en la mañana. Cuando la fui a ver, la encontré tirada en el piso, con la funda negra en sus manos y su cara totalmente golpeada, al igual que su cuerpo. No me expliqué cómo era posible que por una caída hubiese quedado tan maltratada. La llevé al médico, le dieron unos sedantes para el dolor y nos regresamos a casa. La llevé a su habitación y como estaba dormida la dejé descansar hasta esta mañana, que al ir a verla la encontré muerta, con una mirada de terror en sus ojos y su boca desencajada. Mamá llevó sus manos al rostro, cubriendo sus ojos, como para evitar ver nuevamente esa imagen. Pero esa imagen ya no era visible a sus ojos, sino que ya estaba impresa en su cerebro y ahí se quedaría por siempre. El dolor de mi madre me hacía titubear en contarle lo acontecido con el espejo y la petición de mi abuela, por lo que mientras la incertidumbre y la culpa se apoderaba de mí, le dije que la abuela estaba bien y que ya descansará, que no pensara en aquella imagen. Durante días me hice la fuerte para apoyar a mi madre, sin embargo, con mi corazón roto por la ausencia de mi abuelita y la culpa de no haberle hecho caso. A las pocas semanas caí en una depresión. Durante el día intentaba comportarme normal, pero en las noches aquellos pensamientos de culpa y ausencia regresaban a mi mente. No quería sentirme lejos de mi abuelita. La extrañaba demasiado, por lo que decidí ocupar su habitación. Mi madre no estaba muy de acuerdo, pero debido a mi desesperada petición, aceptó. En aquella habitación me sentía en su compañía, sentía su olor y su presencia. Cada noche al cerrar los ojos sentía su dulce voz en mis oídos y una caricia por mi cabello. Así pasó durante 3 meses, hasta que se fue definitivamente, o al menos eso era lo que yo creía. Después que ya no sentía a mi abuelita,
comencé a sentir otra presencia. Esta se presentaba como una gran sombra que olía a muerte. Esta entidad me atormentaba, me paralizaba, mientras en mi mente solo se proyectaban imágenes de mi muerte. Me incentivaba al suicidio. En mi mente escuchaba su voz estridente que me decía que no merecía vivir, que mi abuela jamás debió tener descendencia y que todos estábamos condenados a una vida de sufrimiento, que ella acabaría con cada uno de nosotros. En un principio pensé que era solo producto de mi duelo, que mi mente estaba jugando con mi cordura, pero cuando ya comencé a despertar con marcas en mi piel, tuve la certeza que no solo era una fantasía macabra. En la familia, todo comenzó a ir mal. Mis padres discutían a diario y mi hermanito lloraba cada noche debido a una mujer que, según él, le decía que mataría a sus padres. En mi interior sabía que era producto de aquel espejo, pero me negaba a cubrirlo con el paño negro, puesto que mantenía la esperanza de que mi abuelita, a través de él, volviera a visitarme, motivo por el cual guardé silencio de lo que experimentaba cada noche. Al pasar los días, la situación iba empeorando. Mis padres ya no solo discutían, sino que se estaban agrediendo físicamente. Todo era una pesadilla, pero como en ocasiones anteriores, yo seguí guardando silencio, hasta el momento que, sacando las pertenencias de la abuela, nos encontramos con un álbum familiar de antiguas fotografías. En una de ellas aparecía la mujer que se presentaba cada noche en el espejo. Con voz tenebrosa, pero con curiosidad, le pregunté a mi madre quién era ella. Ella fue la primera mujer de tu abuelo, cuando se casó con mi madre. Él era viudo. Había tenido una esposa quienes todos decían que era una bruja, pero mi padre no creía en tales leyendas. Él estuvo muy enamorado de ella. Debido a esto, cuando ella murió, él conservó el espejo que está en la pieza de tu abuelita. Cuando ellos se casaron, tu abuela tenía 14 años, por lo que aceptó el hecho de custodiar aquel espejo que le pertenecía a la mujer anterior de tu abuelo. Algo que nunca entendí, pero en fin, ella decidió conservarlo y hemos respetado su decisión. Al escuchar las palabras de mi madre entendí que ese espejo estaba maldito, pero no sabía cómo terminar con aquella maldición, pero me decidí a acabar con aquel objeto. Aquella noche, al intentar cubrir el espejo, una fuerza superior me tiró al piso. Mi corazón latía a 1000 por minuto. El miedo me invadió y me paralizó. Aquella sombra se abalanzó sobre mí y con sus manos apretó mi cuello. Estaba perdiendo el aire y el conocimiento cuando apareció mi abuelita, quien con voz de autoridad hizo que aquella sombra se desvaneciera al instante. Recuperando el aire, pude preguntarle a mi abuelita qué podía hacer para deshacerme de aquella entidad, a lo que me dijo: no sirve de nada intentar destruirlo. Yo ya lo intenté en varias ocasiones, pero en este mundo de muerte he aprendido muchas cosas. Tu abuelo tuvo un hijo con esa mujer. Debes entregarle el espejo a él. Así, ella podrá visitarlo a él, a quien no le hará daño por el amor que le tiene. Pero abuelita, si me deshago del espejo, no podré volver a verte. Yo estaré siempre a tu lado. No necesitas verme. Solo necesitas seguir adelante, viviendo tu vida, olvidando el pasado.
Cuando te toque tu momento de partir, yo vendré a tu encuentro. No dudes del amor que siento por ti, pero que mantengas el espejo solo te traerá desgracias, ya que esa mujer jamás asumió su muerte y se atormenta por el odio que sintió al momento que tu abuelo tuvo una familia nueva y no se hizo cargo del hijo que tuvieron en común, ya que a pesar que yo me ofrecía a criarlo, él se negó, dejándolo a cargo de una de sus sirvientas, la que se fue del pueblo y jamás volvió a ver junto a su hijo. Debes encontrarlo para que el recuerdo de esa mujer pueda ver que su hijo está bien y pueda descansar en paz. En ese momento entendí que mi abuelo había cometido un gran error y había condenado a mi abuelita a vivir atormentada por el alma de una madre que dejó a su hijo desamparado. Desde ese día comencé mi investigación hasta dar con el paradero de mi tío. Le conté la historia y le entregué el espejo. Él en un principio estuvo a la defensiva e incrédulo, pero le hice entender que su rencor no iba a servirle de nada, que si su padre no lo quería, tenía una madre que aún después de muerta, se desesperaba por el bienestar de su hijo. En ese momento aceptó el espejo y me pude despedir de él. Al cabo de unos meses, mi tío llegó a mi casa. Su cara era distinta, ya no se veía con tanto dolor. Me agradeció el regalo y me dijo que había entendido el abandono de mi abuelo, ya que cuando había fallecido su primera mujer, había visto el daño que su madre le estaba provocando a los hijos de mi abuela, algo que yo no sabía. Mi madre tenía muchas cicatrices en su piel, pero ella nunca me había contado que eran producto de los ataques de aquella entidad. Bueno, no solo ella, sino que mis tíos también tenían aquellas marcas. Debido a esto, mi abuelo tuvo que alejarse de todo lo que tenía que ver con esa mujer, todo excepto aquel espejo, del cual mi abuela se había hecho adicta, ya que a través de este, mi abuela podía ver a sus padres fallecidos. Aquel espejo era un portal al mundo de los muertos. Después de aquella conversación, entendí por fin que uno no puede aferrarse a objetos que nos recuerden a nuestros muertos, ya que ellos deben descansar en paz, y que la vida es muy corta y pasa muy rápido, por lo cual, antes de que lo esperemos, nos volveremos a encontrar en una nueva vida, y no a través de un objeto que solo nos mantendrá como esclavos de los recuerdos. La vida es hoy y es ahora, y es cuando debemos disfrutar y valorar a quienes tenemos a nuestro lado, para cuando les toque partir, no nos quedemos con temas pendientes que nos arraiguen a quienes ya no existen en nuestro plano. Solo debemos agradecer el tiempo compartido que la vida nos regaló junto a ellos. Si esta historia fue de tu agrado, regálame un pulgar arriba. ¿Quieres enviarme tu historia? Los enlaces los encuentras en la descripción del canal o de cada video. De antemano muchas gracias. Nos escuchamos pronto en un siguiente video.